de Caracas a través de 99.9 y alcanza nuestras emisoras en las ciudades de Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Transmitimos para mundour.com nuestras aplicaciones en video también. Son las 7:11 de la mañana, Día Internacional de la Mujer. Hermoso amanecer, al menos en la ciudad de Caracas. Son las 7:11. Yo quiero retomar y reponer aquel titular con el que abríamos hoy nuestro programa a las 6:15 de la mañana. Es un titular de mundour.com que nos dice que Nicolás Maduro indicó que decidieron reactivar el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos y económicos y lo anunció de esta forma. Hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país. El diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar ejemplo en el país. Confirmó que el día sábado ocurrió en Caracas una reunión con la administración de Joe Biden. También quiero comentar que el día sábado pasado, en horas de la noche, llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial. Ahora se ha dado una nueva oportunidad y ha llegado una delegación. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Son las 7:13 de la mañana. Tenemos en la línea telefónica a John Magdaleno. Él es politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. John, buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buen día para ti y para tu audiencia y feliz Día Internacional de la Mujer, desde luego. Muchísimas gracias. John, creo que vamos a tener que retomar la llamada porque no podemos darle más peso a la calidad del audio y la verdad que es muy pobre. Escuchamos a John muy lejos. Qué gusto va a ser conversar ahora con John Magdaleno, quien ha estado muy atinado, como siempre, pero en lo que a diálogo y negociación se refiere en México, John siempre además ha estado en su análisis un paso adelante. Nos ha ayudado durante mucho tiempo a ver un poco más allá del mero titular o del mero sumario de un tema. John, ahora sí, deseabas un feliz Día Internacional de la Mujer, ¿va? Es correcto, ¿me escuchas bien, Román? Ahora, perfectamente, John. Estupendo. John, quisiera escuchar una primera reacción de tu parte. Yo ni siquiera quiero plantear las cosas que para mí o para el equipo son importantes, sino más bien escuchar cómo jerarquizas tú todo lo que se desprende de una declaración de esta naturaleza de parte de Nicolás Maduro y, claro, el anuncio, por supuesto, de la renovación del diálogo. Bueno, claro, Román, la jerarquización arranca por nuestra última conversación en la que no habían ocurrido varios de los acontecimientos claves que terminan dando lugar a la reanudación del diálogo, pero habíamos dicho en aquella oportunidad los intereses son un asunto crucial en la política exterior de los países. Lo de Alex Saab era un pretexto, es decir, esa solicitud de que se liberara a Alex Saab era un pretexto en verdad. Yo soy de los que creo que el gobierno abandona el diálogo de México básicamente por la proximidad de las elecciones del 21 de noviembre en la espera del resultado de esa elección y entre otras cosas como termina sucediendo meses después para complicar las cosas a la oposición, dado que el gobierno que sabía que el resultado iba a ser una creciente fragmentación de las oposiciones, introdujo finalmente la proposición de que la representación de la oposición fuese mucho más plural. Es decir, en verdad lo que quería era complicar la negociación de México. Ahora, ¿qué ha ocurrido desde esa fecha para acá? Bueno, han ocurrido varias cosas, entre ellas, por supuesto, el conflicto Rusia-Ucrania, o mejor dicho, la invasión de Rusia en Ucrania. Y a partir de allí se desata una cadena consecutiva de sanciones contra Rusia,
obviamente tienen un impacto económico-financiero muy significativo. Y se sabe que en las últimas horas las principales potencias del mundo han estado evaluando la posibilidad de aplicar un embargo petrolero o una prohibición de importaciones de petróleo de Rusia. Y también se sabe que, como quiera que PDVSA ya había trasladado su centro de comercialización y operaciones para Moscú, en efecto las sanciones pueden a la postre afectar severamente las finanzas del Estado y de PDVSA en particular. De forma tal que en ese contexto se presenta la visita de una delegación de alto nivel del gobierno norteamericano a Venezuela. Y allí se plantean algunos posibles temas de negociación, entre ellos evidentemente el del petróleo venezolano, que aunque no puede suplir la demanda que Estados Unidos lograba satisfacer con el petróleo ruso, sí podría hacerlo en algún plazo determinado. Así que, para resumir la historia, Román, de la forma más breve y pedagógica posible, sin duda alguna eso tiene que haber sido el detonante de la reanudación del diálogo. Es decir, había una precondición. Por cierto, en el camino se me ha olvidado algo. La noticia que salió hace semanas, conforme a la cual Alex Saab era un colaborador de la DEA. Entonces, es decir, eso le quita el argumento al gobierno de seguir amarrado a la solicitud de que Alex Saab sea liberado, la presión de los Estados Unidos, pero sobre todo de las principales potencias sobre Rusia, y el efecto que eso tiene, el efecto financiero que eso tiene sobre el Estado y PDVSA, más la visita de los Estados Unidos, tiene que haber influido desde luego en esa decisión. Claro. Ucrania es uno de los puntos que me parece muy interesante, no por casualidad has comenzado por allí. De alguna manera podríamos interpretar que se edulcora, no cambia, pero se edulcora la posición del país con respecto a lo que sucede allí en Ucrania, porque Nicolás Maduro pide a Rusia y Ucrania buscar los caminos del diálogo y respetar los caminos humanitarios para evitar una escalada del conflicto. ¿Qué le dirá Caracas a Moscú, aliado ideológico desde hace tantos años? ¿Qué podría recomendar Moscú a Caracas ante esta situación? Porque no es que me siento con los Estados Unidos y corto el canal de comunicación con Rusia. Eso tampoco es verdad. Claro, pero a la hora de privilegiar intereses, Román, obviamente el gobierno venezolano tendrá que decidir. Yo no estoy seguro, en estricto sentido, que Venezuela sea un aliado ideológico de Rusia, probablemente. Quizá un aliado geopolítico. Las relaciones en estos tiempos son mucho más instrumentales que en tiempos de la Guerra Fría, Román. Es decir, en tiempos de la Guerra Fría, si hablábamos con mayor nitidez de polos en los cuales no solo había intereses comunes, sino que los intereses eran casi una derivación de las afinidades ideológicas, de las familias político-ideológicas. Bueno, ya esto no es así hace mucho tiempo, y un buen ejemplo es que tanto Rusia como China son países capitalistas. Se habla del capitalismo de oligarcas, incluso, sobre todo en el caso de Rusia. Lo que creo es que, obviamente, Venezuela tiene unas prioridades, o el gobierno en concreto tiene unas prioridades, digamos, que son urgentes. Si Maduro desea lograr la nominación, y creo que de esto hablamos también la vez pasada, si desea lograr la nominación de cara a la presidencial del 2024, para él un objetivo estratégico crucial es lograr una mejora económica sustantiva. No basta con una mejora económica moderada, digamos tímida, sino que necesita mejorar sustantivamente el desempeño económico del país. Y esto equivale a asegurar por lo menos la flexibilización de las sanciones. Y esto que le puede haber planteado la delegación de alto nivel el día sábado, pues encaja perfectamente dentro de esos objetivos. Entonces, podrá flexibilizar su relación con Rusia, para decirlo elegantemente, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que se jerarquizan intereses muy concretos para el gobierno.
Ok. A ver, por mucho tiempo, John Magdaleno con nosotros, varios analistas han dicho que la solución, incluso diplomáticos en el mundo, han dicho que la solución de lo que ocurre en Venezuela está en Venezuela y entre venezolanos. Eso está bien y habría que coincidir, John. Ahora, hay quienes dicen que la solución está solo en manos de los venezolanos. Luego de lo ocurrido y de las consecuencias que tiene la invasión de Rusia a Ucrania, no parece que solo la solución la tienen los venezolanos. Hay actores que juegan en este tablero. Sí, claro, desde luego. Es que yo sepa, son muy pocos los procesos de transición a la democracia, si acaso esto fuese lo que estaría planteado en Venezuela, que no tengo claro la fecha. Pero son muy pocos los casos en donde actores internacionales no han intervenido. Yo lo que he enfatizado durante muchos años, frente a las opciones que algunos manejan de concentrar en lo esencial la solución del problema venezolano afuera, lo que he dicho es, los venezolanos tienen que ser sujetos del cambio político, tienen que ser sujetos de la transformación. Lo que sí no puede ocurrir es excluirlos, a sabiendas evidentemente de que hay un juego internacional y un juego geopolítico en concreto que ejerce influencia, pero usted no puede dejar a los venezolanos por fuera, digamos, del cambio, ¿no? Eso es lo que yo digo. A ver, hay muchos analistas que en las últimas horas han dicho, me refiero a economistas, me refiero a políticos, incluso a diplomáticos que dicen que esto que está ocurriendo en Ucrania es terrible verlo así y que no se malinterprete, pero que lo que está ocurriendo allí es una oportunidad para Venezuela, es una oportunidad desde el punto de vista energético y es una oportunidad desde el punto de vista económico, para algunos también político o diplomática. Pero es una oportunidad para quién, John? ¿Es para el gobierno, para el ejecutivo venezolano? ¿Es para el pueblo venezolano? Porque no necesariamente los intereses del ejecutivo y del pueblo son los mismos, van en la misma dirección. Sí, claro, esa es una observación muy pertinente. Y en mi opinión, Román, hay que evaluar en lo sucesivo el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, lo que está ocurriendo es que se sabe que se van a reanudar las negociaciones en México. Eso no quiere decir que ya todo esté resuelto. Ni siquiera podemos decir que ya hay garantía de fiel cumplimiento de unos acuerdos entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano. Esto es muy contingente, Román. Lo que yo observo es que se está explorando una opción hasta allí, hasta allí. Seguramente la reanudación del diálogo en México es la contrapartida, la exigencia de contrapartida que ha hecho la delegación norteamericana al gobierno venezolano. Entonces, ahora falta esperar las mutuas concesiones para saber hasta dónde puede conducir esto. Pero evidentemente yo también tengo la interrogante que tú formulas, es decir, en qué medida, por ejemplo, un aumento de la producción petrolera y eventualmente el hecho de que Venezuela vuelva a ser un suplidor de los Estados Unidos puede beneficiar, por un lado, una mejora del desempeño económico pero del país, como bien señala tu pregunta, y por otro lado, en qué medida eso puede o podría beneficiar un intento serio de redemocratización de Venezuela. Yo también tengo esas interrogaciones, pero esperemos que los acontecimientos sean los que nos digan la trayectoria estratégica de fondo. ¿Está respondiendo de manera inteligente Nicolás Maduro a esta coyuntura? Mira, pienso que sí, a juzgar por las primeras reacciones, sin un cambio tan significativo en su política exterior respecto de Rusia, por ejemplo. Obviamente habla, repito, como lo decía antes, de una priorización estratégica distinta. Entonces sí, es decir, si entendemos por inteligencia obrar conforme a cierta racionalidad, diría que sí, en general sí, al margen de mi profundo desacuerdo con la forma como obra Nicolás Maduro y su régimen político y la trayectoria estratégica que en efecto lleva desde hace años, pero si entendemos por inteligencia operar conforme a cierta racionalidad estratégica, pues sí. John, si fuera cierto lo que publica el diario ABC de España, esto de que la Casa Blanca no avisó a Juan Guaidó ni a sus enviados en Estados Unidos de la visita de esta delegación al país, la delegación de Juan González y de James Story, de ser cierto que no se informó a Juan Guaidó, ¿eso qué te dice? Bueno, me comunica que Guaidó, seguir respaldando a Guaidó, no es prioridad estratégica para el gobierno de los Estados Unidos. Román, pero es que es muy sencillo. Hay un conflicto internacional de envergadura. En efecto, Rusia está amenazando la seguridad de la Unión Europea.
Eso es un hecho, porque la sospecha de la mayor parte de los expertos en esta materia internacional es que los objetivos de Putin van mucho más allá de Ucrania. Y en efecto, lo que está ocurriendo es que hay una reacción del mundo occidental contra Rusia, entre otras cosas, para afectar sus intereses vitales. Entonces, claro está, en el marco de ese conflicto de envergadura, por supuesto que hay un barajo, vamos a decirlo así, didácticamente, de las prioridades estratégicas, y obviamente los intereses vitales de todos surgen a flote. Así que yo no podría esperar que el gobierno de los Estados Unidos se mantuviera amarrado, digamos, a una política exterior que sabe que no ha producido, en ya unos 3, 4 años, no ha producido, digamos, un avance significativo de Venezuela en el camino de la redemocratización. Entonces, a mí me comunica, y perdón si suena duro, pero bueno, en el marco del conflicto que hay a escala internacional, me comunica que Guaidó, o sostener a Guaidó, no es una prioridad estratégica para los Estados Unidos, no es un interés vital. Sí. John, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias y feliz día, muy amable siempre. John Magdaleno, muy amable. John Magdaleno, como saben, es politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. Son las 7:27. Vamos a escuchar algo de buena música. Vamos a hablar del tema petrolero, del tema que no está desvinculado. Claro que no, todo lo contrario. Estrechamente vinculado está a todos estos movimientos de los últimos días, de este fin de semana, y vamos a hablar del tema combustible, gasolina, gasoil también en nuestro país. Antes, comparto algunos mensajes publicitarios, hablarles de